Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el único programa transnacional, por así decirlo, porque no estamos asentados solamente en México o en Chile o en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del mundo, sino que está compuesto por dos personas que estamos teniendo una visión mucho más amplia, unificada, latinoamericana, de norte a sur. De norte a sur, de una región que ha sido prácticamente olvidada por la mano de Dios en muchos aspectos, pero que a final de cuentas es aquí donde vivimos y es a nosotros lo que nos importa lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta a nosotros y a nuestros bolsillos. A final de cuentas estamos en un mundo bastante caótico y bastante oscuro. Un mundo donde aparentemente el barco trompista se está hundiendo desde dentro. Porque uno de sus más grandes allegados, un jefe de inteligencia trompista, MAGA, America First, se ha bajado del barco. ¿Quién es esta persona y por qué es tan importante al punto de que prácticamente se está viendo una crisis política ya no solamente internacional, sino interna de las propias filas que defienden a Donald Trump? Y relacionado con esta noticia, también vamos a ver cómo decirlo, hecho el efecto dominó en el resto del mundo, porque los aliados, al enterarse de que esta persona de inteligencia se ha bajado y las razones que dio para bajarse, repentinamente pasaron a dejar completamente solo a Estados Unidos en su guerra que inició con Irán, en un conflicto en el cual no parece que vaya a terminar pronto, y el cual Trump ha tratado de desestimar de las formas más, ¿cómo decirlo? Trumpistas posibles. Efectivamente, no lo puedo haber dicho mejor. Muy al estilo Trump. Sí. Y para terminar, como dado que Trump agarró y le dijo a estos aliados que lo dejan solos, no necesito a nadie. Soy grande y poderoso solo. Somos el más poderoso del planeta. Bueno, resulta que vino a recibir el día de hoy a la primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, para ver si podía enviar o no tropas. ¿Sanae Takaichi ha aceptado o fue víctima de una de las bromas trumpistas adicionales? Bueno, vamos a ver qué ocurrirá con todo esto, porque prácticamente se lo hacemos con todo súper rápido, pero esto del trumpismo está echando aguas. Tal parece que estamos ante antesala del fin de Donald Trump este año, porque se le está viniendo todo encima. Y si no entiendes cómo es posible que una persona que renuncia a su cargo ha traído este efecto dominó a nivel internacional, tienen que quedarse a escuchar este podcast porque vamos a hablar de eso y más. Porque somos Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas. Y esto es Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias a la gente que nos ha estado acompañando, muchas gracias a las personas que vieron el video de la semana pasada y que han seguido nuestro programa, vaya, sin dejar de buscarnos en YouTube, que de repente no nos promociona demasiado porque hablamos de las cosas que la mayor... Son más incómodos que de por sí a otros canales gigantes banean por hablar de este. Sí, de hecho me estaba contando con un canal de Pascal Lotte, si no me recuerdo, que fue baneado en YouTube, pero que él traía especialistas de diferentes ámbitos universitarios a nivel internacional para analizar cómo estaba haciendo Trump las cosas y boom, lo banearon en su canal y tuvo que crearse un canal secundario. Sí, así que esto que decimos es real, o sea, la gente que toca este tema y lo divulga por convicciones propias ha sido en reiteradas ocasiones ocultada por los medios. Ya ni siquiera vamos a hablar tradicionales, porque esto no se puede hablar en medios tradicionales. Estamos hablando de las plataformas que ofrece Internet libre, que realmente de libre tienen solo el nombre. Bueno, cuando empezaron eran libres. De repente llegó multinacional que se queda con una buena parte del mercado de servicios de streaming y de repente llega a Estados Unidos diciendo, oye, deberías poner normas para obtener información. Y desde ahí dejó de ser libre. En fin, entonces comencemos con este programa. Vamos con la primera noticia, donde ha renunciado Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien, la razón que dio es que su moral le hacía imposible seguir trabajando con Donald Trump porque nunca hubo razones reales para hacer la guerra de Irán. A ver, quiero detenernos ahí por dos razones principalmente.
Siempre decimos de que es recomendable que escuchen nuestros podcasts. Este es el momento para decirles que si ustedes conocen a una persona que le podría interesar este contenido, compártanos con esta persona, porque lo que nosotros aquí decimos no son simplemente nuestras apreciaciones desde la subjetividad. Nosotros cada cosa que decimos, cada predicción que a veces nos atrevemos a dar, cada interpretación que hemos hecho ha sido fundada en bases y hechos acontecidos a lo largo del mundo y de los hechos noticiosos que nos interesan. No es porque sí, hemos estado hilando las noticias de tal manera para poder hacer cierto tipo de predicciones como esta, por ejemplo. Ahora, que esta persona dimita nos da el sustento teórico para poder decir que tuvimos razón otra vez. Sé que tuvimos razón. Bueno, número uno, hemos dicho a lo largo de varios programas de que realmente el relato con el que se hizo la guerra de Irán no parecía justificable y que esta cuestión de que había una amenaza inminente pues era bastante risible. Lo que vino a hacer Joe Kent es a confirmar este hecho, que realmente nunca hubo razones reales que hicieran, desde su punto de vista como experto en el Centro Nacional de Contraterrorismo, de que Irán era una amenaza inminente para la hegemonía estadounidense o para el orden internacional. Pero bueno, ¿quién es Joe Kent, no? Porque capaz de que es un loquito. Claro. Sí, es un loquito que a lo mejor era pro-Trump y de repente a lo mejor Trump dejó de favorecerlo y se está yendo porque no le está dando suficiente plata. Joe Kent es una persona motivada por el dinero. Vamos a verlo, ¿no? Él, como dije, era hasta hace un par de días el exdirector de este Centro Nacional de Contraterrorismo y él es un ex boina verde con 11 despliegues de combate y también era ex oficial de la CIA. Tienen que saber que los boinas verdes en Estados Unidos son una fuerza de elite, de combate, de inteligencia, que no aceptan a cualquier persona y para ser un boina verde requieres un entrenamiento brutal, unas capacidades que te ponen por encima de lo humano. Y otra cosa, esta persona fue activo en los campos. Sí. Porque esa es una característica que tienen los boina verdes, no son personas que están detrás de un escritorio escondidas. Y había ejecutado diligentemente su trabajo hasta que en 2019 su ex esposa, y no porque lo haya dejado, Shannon Kent, quien era criptóloga de la Marina, fue desuscrita por un terrorista suicida en Siria en 2019. Esto marca completamente a Joe Kent porque nota cómo todas las guerras que se han estado librando en Estados Unidos durante un tiempo. Desde los años 2000. Desde la guerra de Irak y Afganistán, que estaba en ese momento, que todavía no terminaba lo de Afganistán, se hacen sin un objetivo fijo, de manera indefinida, desgastando recursos de Estados Unidos, y eso no le parece. Claro, desde su punto de vista era un conflicto sostenido que realmente no obedecía a razones legítimas para poder sostener dicho conflicto. Por eso es que América primero. Ajá, y es así como él intenta llegar al Congreso por el estado de Washington. Pero aquí cuando Mari Carmen se refiere a que era de la América primero, lo hacía Joe Kent desde un punto de vista de defender el aislamiento estratégico de Estados Unidos a nivel internacional. Recuerden que Estados Unidos, asimismo se llaman ellos América y americanos. Ellos no utilizan la denominación de uso común que tenemos el resto como estadounidenses. Entonces, Trump le da su apoyo en 2019 para que entre, porque en ese momento Trump todavía era presidente, y también se lo dio cuando entró a la presidencia en 2024. Entonces, Joe Kent y Trump eran amigos, o sea, se conocían hasta cierto punto, tenían un vínculo... Tenían un vínculo ideológico, o eso creía él. Y bueno, dado los archivos Epstein, uno podría pensar, ok, era ex boina verde, pero quizás fue ahorita Express, quizás estuvo ahí con Trump haciendo cosas... en la isla, con el señor de la isla. Bueno, era una persona recta para sus seguidores. La verdad es que sí. De hecho, si tú miras su historial, es un historial de trabajo constante. Aparentemente le fue bastante fiel a su esposa, sí, por las fotos que llegaron a poner en sus redes sociales. Y era una persona, hasta podría decirse, conservadora. Sí, de hecho, es cuando nosotros pensamos en alguien conservador y ejemplar real, no falso, porque el conservadurismo lo están usando un montón de personas que son bastante amorales. Ajá, ¿cómo? Ajá. Pero esta persona encarnaba bastante bien el valor fundamentalista del conservadurismo. Sí, y él creía en el proyecto de Donald Trump
creía que America First, aislarse del mundo, que cada quien se haga pelotas para que los recursos estadounidenses que se gastan se queden en Estados Unidos. Sí, que ya, así te podías ahorrar mucho dinero que se despliega en tropas en el extranjero para que se reindustrialice Estados Unidos. Esa era la idea con la cual Joe Kent se unió a Trump. Sin embargo, después de casi año y medio, 2 años en este cargo, este 17 de marzo, en una carta que es enviada al propio Trump y que fue publicada posteriormente en medios estadounidenses, dice, y cito, que no puedo, en buena conciencia, apoyar una guerra basada en información distorsionada. Prácticamente también, si tú lees ahí lo que he escrito, no voy a leer la carta punta por punta porque es muy larga, también dice que él afirma que Trump ha sido engañado, que hay lobbies de personas sionistas, personas que tratan de vender una información distorsionada de la realidad y que le han dicho información exagerada del panorama real a nivel internacional y que Trump está inmerso en una cámara de eco donde solo está escuchando a personas básicamente sionistas. No usa la palabra sionista, Joken, eso es cierto, pero si tú vives el asunto de personas que tienen intereses que Israel haga todo lo que está haciendo en este momento, bueno, las únicas personas que tienen esta clase de interés son los sionistas que ven por cumplir esta profecía que Dios le prometió a los judíos del gran Estado de Israel, que iba desde Egipto hasta buena parte de Medio Oriente. Así es. También dice que, de acuerdo a la información que le proporcionaba el presidente de Estados Unidos, era bastante confiable, que el régimen de Irán no tenía un programa siquiera avanzado. Y dado que la información disponible de todo lo que hicieron con Irán y el hecho de que el propio Irán ya había decidido no acceder a todo lo que las demandas de Estados Unidos, el cero enriquecimiento de uranio, unas horas antes con Marco Rubio, habiendo hablado con los enviados de Irán para llegar a un acuerdo. Sí, de hecho en este acuerdo vamos a volver a citarlo, pero básicamente se dijo de que ellos iban a hacer cero enriquecimiento, de que iban a retrasar el programa, que dentro de estas cosas que ellos iban a permitir es que la agencia de energía se metiera al propio territorio e incluso Estados Unidos se metiera al territorio para poder hacer un control y una gestión real de que lo que se decía era cierto. O sea, básicamente habían decidido abrirle las puertas a Estados Unidos y hiciera la intervención que ellos quisieran. Eso fue lo que habían aceptado. ¿Y qué pasa? Nuevamente, están los archivos Epstein. Estaba en boga de que Bill Clinton iba a declarar ante el Congreso lo que él había visto. Pues que aparentemente Trump agarra y decide mandar por los aires todo lo que ocurrió, diciendo en un relato muy poco confiable de que, oye, pues es que básicamente iban a atacar a los israelíes y como iban a atacar ellos, teníamos que atacar a nosotros primero porque si no las consecuencias iban a ser consecuencias terribles para todo el mundo. A final de cuentas, el relato nunca terminó de encajar y nuevamente Joe Kent viendo todo lo que está haciendo realmente Trump, viendo los archivos Epstein, porque seguramente él los vio también, dado su posición como parte de una agencia antiterrorismo, pues su conciencia ya no le permite seguir adelante. Sin embargo, la forma en la que él se marcha en buenos términos con Donald Trump, porque al final de cuentas no se puede ir enemistado. Entonces, y es bastante curioso porque en lugar de utilizar palabras más bellas, como por así decirlo, se dejó influir, ha sido engañado, como tratando de limpiar absolutamente cualquier atisbo de razones personales. Sí. Cuando realmente, si nosotros hacemos una lectura un poco más correcta, en base a la contingencia desde que se liberaron dichos archivos del Señor de la Isla, aquí hay razones más que personales. Ahora, incluso si nos vamos un poco más a escarbar y vemos en la propia persona de Trump, su hija está casada con aquella persona que primero es sionista, ¿ya?, de aquel país. Ajá. Segundo, es la puerta de entrada a Medio Oriente en temas de finanzas. Ajá, con el Apollo Global Management. Así es. Entonces aquí hay muchas razones para que nosotros sospechemos de que esto tiene intereses absoluta y completamente personales, ya sea por el escándalo del Señor de la Isla y los archivos, ya sea por razones familiares porque la hija se convirtió al judaísmo y está casada con aquel hombre que es sionista y tiene nexos directos con aquel país,
Sí, tienen que saber una cosa, los judíos, ellos no permiten casar a judíos con no judíos. No es algo así como que yo soy católico y yo puedo casarme con alguien que es ateo y no pasa nada, ¿no? La iglesia católica no te lo prohíbe, la iglesia judía sí te lo prohíbe. Sí, si tú te vas a casar por la iglesia judía, tienes que convertirte al judaísmo, que fue lo que hizo su hija. También se dice, pero no está comprobado. No está comprobado, pero podría ser. O sea, ya a este punto no extrañaría tampoco. Se dice que Donald Trump se convirtió en 2017 al judaísmo. Se dice que es algo que está en secreto. No hay algo que lo compruebe, no hay, es como que vamos a buscar la lista de los judíos que están conversos al judaísmo en este momento. Y ahí tendría sentido de por qué está traicionando a su América / Estados Unidos primero, porque para él no va primero, sería Israel. Ajá, porque él se ve como un enviado, incluso el Mesías, podría decirse. Dentro de su mundo grandilocuente, cualquier cosa podría ser. No creo que llegue hasta ese nivel, yo creo que es una cuestión más personal y... Sí, es económico en todo caso, porque aquí estamos hablando de grandes millones al haber habido este matrimonio políticamente muy conveniente y monetariamente todavía más conveniente. Y el hecho de que la opinión pública no pudiera dejar de estar pensando en los archivos Epstein durante todo el mes de febrero. Sí, y todavía siguen saliendo al paso, o sea, es imposible poder separar la guerra de la liberación de dichos archivos. Y ahora, si de verdad te has querido olvidar los archivos Epstein, permíteme decirte que no se te puede olvidar que es una serie de archivos donde las más grandes cúpulas financieras, los artistas más famosos, las elites económicas a nivel internacional, realeza, occidental principalmente, hicieron cosas depravadas que van más allá de simplemente abusar de menores de edad, sino cosas como devorar gente. Literalmente, en el sentido de la palabra. Archivos, correos, sostenidos a lo largo del tiempo, donde hablaban... Hablando en primera persona de hechos que ellos mismos cometieron o asistieron o presenciaron. Sí. O sea, es como decir... Es como un diario de vida, por así decirlo. Es como leer el diario de vida de una persona y decir que no, que este diario de vida es falso y que en realidad era una novela de ficción. ¿Y por qué les contestaban todas estas personas diferentes a lo largo del planeta? A los mismos hechos. Entonces no tiene sentido. Si vamos a descartar lo que aparece ahí porque no hay pruebas tangibles como un testimonio, que de hecho está lleno de testimonios que incluso comprueban ciertos dichos que están en primera persona ahí, del modus operandi. Entonces, por favor, no podemos olvidar esto. Esto no lo debemos olvidar. Siempre lo vamos a traer aquí en este programa porque es buena parte de lo que va a explicar, por lo menos en este año, la conducta de Trump y de muchos de los otros allegados políticos que vayan a tratar de derribarlo. ¿Vale? Al día siguiente que Joe Kent renuncia, fue con un podcaster conservador, trumpista también, o por lo menos bastante allegado a lo que fue el trumpismo cuando llegó Trump a la presidencia, llamada Tucker Carlson, muy famoso en Estados Unidos, y en donde, en una entrevista bastante larga, que ustedes pueden revisar ahí en YouTube, prácticamente volvió a reafirmar que para muchos expertos de inteligencia no había una amenaza inminente de que Irán fuera un peligro para nadie. Y aquí voy a volver a traer nuevamente a colación lo que nosotros dijimos hace algunos podcasts atrás, de que Irán había cedido con prácticamente todo. O sea, si Irán estaba dispuesto a firmar y comprometerse con todo lo que dijo que iba a hacer, ahora, aunado a que esta persona que trabajaba precisamente como en la inteligencia propiamente hablando, que desde su operatividad y desde su posición estratégica de trabajo, realmente no había motivos para pensar lo contrario. Sí. De hecho, él dijo, y cito, no había ninguna información de inteligencia que dijera, oye, el día que fuera, el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa, van a hacer algo así como un 11S, un Pearl Harbor, etc. Van a atacar a una de nuestras bases. No había nada de esa información de inteligencia. Y ahí, de repente, también Tucker Carlson, también es otro de los grandes apoyos que tuvo Trump para llegar a la presidencia y que también es otro de los grandes desencantados con este espaldarazo o traición a la America First. Porque esta guerra con Irán era completamente lo contrario a lo que Trump les había prometido. Sí, había una parte de la población estadounidense que estaba desencantada con las administraciones previas, especialmente con aquellas que no eran conservadoras, las demócratas, era porque habían sido belicistas que habían mantenido guerras a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, sin una razón real aparente, sin una justificación que explicara la sobreinversión
de tanto tiempo sostener dichas guerras. Y ahora, o sea, renuncia Joe Kent, ¿vale? Al día siguiente, el Congreso de Estados Unidos manda llamar a la jefa de Joe Kent, la directora de Inteligencia Nacional, DNI, llamada Tulsi Gabbard, diciendo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se va? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Y qué sabes tú como su jefa directa? Sí. Ahora, ¿quién es Tulsi Gabbard? ¿Es una pro-trumpista? Bueno, llegó de la mano de Trump, pero también Tulsi Gabbard fue siempre una crítica feroz de las intervenciones en Medio Oriente. Sin embargo, en su comparecencia ante el Senado el 18 de marzo adoptó una postura pragmática. Bastante neutral, debo decir. Porque aunque admitió que Irán no ha intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los bombarderos del año pasado con esta operación de Midnight Hammer o martillo de medianoche. O sea, se vuelve a decir primero quien renuncia, ahora su jefe directa vuelve a confirmar que la razón de la renuncia es real y es cierta. Ajá. Punto en el renglón ahí. Defendió que la decisión de que constituye una amenaza inminente es exclusiva del presidente de Estados Unidos. O sea, le tiro la bolita al presidente de Estados Unidos. Yo me lavo las manos. Yo entregué mi información es bastante clara, no hay razón que legitime que el ataque debió haberse hecho dado que había un peligro inminente, entonces esta decisión es exclusivamente del presidente. Y actualmente se ha convertido en la defensora oficial de la narrativa de la Casa Blanca, porque ella dice que Trump actúa con la visión en conjunto que solo un mandatario posee y no una agencia de inteligencia. Y eso es muy interesante de decir porque aquí vuelvo a citar lo que dice la persona que renunció, como para tratar de congraciarse dentro de lo posible con Trump. Fue engañado, en lugar de decir fue influido o influenciado. Ajá. Porque aquí no solamente el presidente toma las decisiones exclusivamente motivado por lo que le dice inteligencia, que en teoría debería ser lo más importante. También por otras informaciones que le llegan por otros medios que ellos desconocen desde la inteligencia. ¿Quién les está dando esta información? La agencia de inteligencia israelí, la Mossad. Y si es así, entonces confías más en la Mossad que en tus propias fuerzas de inteligencia estadounidenses. ¿No que era América, digo, Estados Unidos primero? O sea, de verdad, que es como escupirle al trabajo de un montón de gente que creyó en tu proyecto. Sí, y eso es, y aquí esto se explica bastante bien de por qué esta persona renuncia y se siente tan traicionada, claro, porque es como, oye, yo soy la persona que tiene que recabar esta información, he dado mi vida por la causa, mi esposa murió por esto, y resulta de que me vienes a decir tú que confías más en un servicio de inteligencia extranjero que en nuestras propias informaciones. Estás tomando decisiones con otras personas en lugar de creer en nosotros y tú nos hiciste la promesa de que íbamos a ser nosotros tu prioridad y claramente no lo hemos sido. Efectivamente. Y por eso viene ahí la traición. Y ahora vamos a ver, a analizar este punto que dice Tulsi Gabbard, ¿no? Realmente solo el presidente es el que decide que si es una amenaza o que no es una amenaza. Y desde un punto de vista técnico y legal, después de lo que me estuve informando, incluso preguntando a una persona que es jurista en Estados Unidos, que afortunadamente me contestó, técnicamente sí. Desde un punto de vista técnico y legal, sí. Las agencias le informan al presidente y el presidente es el que decide, porque las agencias de inteligencia recolectan datos y presentan evaluaciones de probabilidad. Ellas no declaran guerras ni definen términos legales de combate. Eso es exclusivo de los mandatarios. Y históricamente este concepto pues es algo elástico porque, bastante ambiguo también. Sí, porque bajo la doctrina de defensa propia anticipatoria, el comandante en jefe tiene la autoridad final para interpretar si un conjunto de datos, aunque sean ambiguos, constituye un peligro que requiere una acción inmediata. O sea que si de repente la NSA le dice a Trump, resulta que en México no te quieren y salió un político mexicano de una municipalidad chiquita a decir que te va a atacar. Oh, eso es un atentado terrorista en mi contra. Invasión. Si Trump literalmente llega a esa conclusión por una cuestión medio tonta de que un presidente municipal de México agarró y decidió decir algo como eso, técnicamente Trump puede hacer. Así es. Sin embargo, también Tulsi Gabbard se blinda a decir que es exclusiva del presidente y ella se está lavando las manos legalmente. Sí, como Poncio Pilato. Sí, porque está diciendo, mis analistas dicen que no hay un uranio, pero si el presidente ve otros factores y decide que hay un peligro, entonces esa es su prerrogativa, no mi error.
Yo cumplí con mi trabajo. De hecho, aquí se blinda completamente. Primero, se desdice de cualquier cosa de que no haya venido de su inteligencia, de su trabajo. Segundo, traspasa exclusivamente la responsabilidad de cualquier cosa que se haga o no se haga al presidente. Y tercero, y no menos importante, también está señalando de que ella en sí misma es una persona que ha hecho su trabajo y que se declara inocente De las... todo, Ajá, de todo lo que ha pasado, ¿no? así es. Y ahora, aquí es donde la frase parece más una limpieza de imagen que una verdad técnica, porque la propia Gabbard admitió ayer ante el Senado, tras ser presionada por el senador John Ossoff, que el programa nuclear de Irán fue obliterado en 2025 y que no había evidencia de reconstrucción real de las instalaciones que habían atacado. Y ahora volvamos nuevamente con Marco Rubio cuando se reunió con aquellos jefes iraníes y habían llegado a avances bastante buenos respecto. Al no enriquecimiento. Probablemente lo dijeron porque no podían. Exacto. No podían. No eran capaces. Sí, y esto nosotros lo dijimos aquí, perdón que sea tan reiterativo, pero es que creo que es necesario de decir. Nosotros cuando damos este tipo de interpretaciones y de predicciones, ¿por qué no? Lo decimos basándonos en diferentes evidencias y hechos que van ocurriendo al transcurso, en este caso, de lo que ha pasado en el año. Ya no lo decimos porque sí, porque de pronto tuvimos un sueño chamánico o porque tengamos una animosidad específica con algún mandatario. No, aunque bien que se lo ganan a pulso, ¿eh? Sí, algunos se lo ganan a pulso. Lamentablemente aquí uno trata de ser objetivo y de hecho este podcast es bastante objetivo porque cualquier cosa que decimos la sustentamos en hechos, pero también perdónennos si de pronto se nos nota demasiado un grado de parcialidad, aunque evitamos tenerlo. Y bueno, si la inteligencia oficial dice que el programa nuclear está obliterado, que no existe. La afirmación de Trump de que Irán estaba a 2 semanas de una bomba el 28 de febrero de 2026 carece de base técnica. Y usar la frase las decisiones del presidente sirve para ignorar que, en este caso, no se basó en los datos de las 18 agencias de inteligencia que Tulsi Gabbard supervisa, dejando que sea completamente culpa de Donald Trump toda la situación que está ocurriendo en este momento. Sí, no hay ninguna persona más allá que Donald Trump que sea exclusiva de cualquier cosa que se haga o no se haga. Y también es un mensaje político bastante fuerte a la ciudadanía estadounidense, como decir, yo como presidente no confío en mis propias instituciones ni agencias y tomo decisiones motivado por informaciones externas al país. Fuerte, eso es muy fuerte. O sea, si yo fuera una ciudadana me sentiría increíblemente indignada. Ciertamente. Porque entonces aquí voy a preguntarle a Trump, señor Trump, si sus propias inteligencias, sus propias agencias hechas de Estados Unidos para Estados Unidos le dijeron que no había amenaza, ¿qué información recibió para pensar que sí? Pero Trump siempre ha sabido de que no, es que no queda una información concreta, ya estaban aquí cerca, lo afirma con tanta vehemencia, con tanta seguridad de que es que iba a pasar tarde o temprano, eran un estado malvado, que estaban creando destrucción y miedo. Que de hecho ha estado funcionando bastante bien. Si nos miramos, por ejemplo, en el tablero internacional, personas que han seguido un poco la forma de hacer política de Donald Trump han llegado a las presidencias de diferentes países. Así que eso es una tónica que se está marcando en el último tiempo. ¿Cuánto va a durar? Porque, o sea, si es que hay una gran caída del máximo exponente de hacer política de esta manera. Y ahora, peligroso igual. Esta renuncia de Joe Kent, que es una persona íntegra, ha creado un terremoto que fracturó el Partido Republicano Trumpista. O sea, el Partido Trumpista. Ni siquiera hablamos de los republicanos, porque hemos estado todo el tiempo haciendo una fusión entre el trumpismo y los republicanos, que en realidad a los republicanos no les quedó de otra que acogerse al trumpismo. Pero aquí hablamos del trumpismo propiamente, o sea, no de los republicanos que no son necesariamente leales a Trump, sino que de los entes políticos y sujetos de política que eran específicamente adeptos a la figura de Donald Trump. Bueno, estos MAGAs, Make America Great Again, se han dividido en 2 bloques. El bloque intervencionista, que son los halcones, liderados por figuras como Marco Rubio y Tom Cotton, que califican a Kent de débil y equivocado, asegurando que es bueno que se haya separado porque siempre lo vieron como una figura endeble en el cargo, como que no tenía fuerza para asumir este rol. Era la persona más próvida de estar ahí, de hecho.
y se ha separado en el otro bloque, que es el aislacionista, que es la base MAGA, donde está Joe Kern o Tucker Carlson. Y muchos seguidores de Trump están empezando a dudar de la guerra usando los argumentos de Kent y temen que Trump esté repitiendo los errores de la guerra de Afganistán o de Irak, influenciado por asesores que no comparten su agenda original de no más guerras o que prácticamente está escuchando agencias que no son la suya. Y regresamos nuevamente a la excusa que dio Marco Rubio cuando inició las hostilidades contra Irán. Es que sabíamos que Irán iba a atacar, así que decidimos atacar primero porque las cosas iban a ponerse muy fuertes. Y es una excusa tan tonta. Si va a atacar a Israel, pues que deja que ellos se lleven todos los problemas. Y lo único que ha hecho Netanyahu es arrastrar a Estados Unidos, haciendo que ataquen primero ellos, arrastrar a Estados Unidos a este conflicto con Irán, que ya no se puede sacar de encima, porque los iraníes dijeron la semana pasada que esta guerra termina cuando ellos decidan. Dijeron, ya esto es personal. Y es más, o sea, aquí me sorprende cómo se cambió el relato. O sea, yo aquí empiezo a cuestionar muchas cosas, como por ejemplo si realmente eran tan belicistas y si la amenaza de dichos fanáticos religiosos era tan fuerte como supuestamente el relato oficial nos lo decía. Porque si aquí hemos estado viendo un país que ha estado tratando de todas las formas posibles hacer las cosas de manera diplomática, ese no ha sido Estados Unidos, que ha primero disparado y después preguntado. Ese país, el que a nosotros nos dijeron que eran sumamente fanáticos, belicistas y todo eso, que agarraban y oprimían a la gente, que no creían en los derechos de las mujeres o en los derechos claro, humanos. es así Irán, curiosamente, porque Irán primero ha estado tratando de hacer las cosas por la vía diplomática. Cuando la atacaron no respondió de la manera beligerante que todos esperaban. Todos estaban esperando que iba a haber como un gran conflicto y no. Resulta que después, cuando se empiezan a acercar a las conversaciones, cuando van haciendo este trabajo de mediador, de diplomacia, de diplomacia para mediar entre este conflicto, llega a ser buenas avanzadas en conversaciones, ellos deciden incluso abrir el país al intervencionismo estadounidense. Y ni aún así fue posible poder, diplomáticamente hablando, convencer de que no atacaran y atacaran de igual manera. Entonces, aquí la pregunta que yo instauro es, ¿quién era realmente el belicoso de la situación? ¿Quién era realmente la persona que no podías tú tratar y no podías llegar a un acuerdo desde la diplomacia, desde la conversación, desde lo bilateral? De hecho, diplomáticamente hablando, ya habían ganado el 28 de febrero. Ya lo habían hecho. Y esto que hizo Israel y Trump atacando a lo tonto, solamente creemos y tenemos una certeza bastante fuerte de que es por los archivos Epstein. Sí, porque era lo único que tenía tan descolocado a la figura del presidente y que había sido una debacle tan enorme que necesitaba, y nosotros lo dijimos incluso antes de que se declarara nuevamente esta guerra, lo dijimos que iba a ser tan fuerte el escándalo político que la única forma de tapar dicho escándalo, y ellos lo sabían, era iniciar un conflicto armado. Y fue exactamente lo que sucedió. Por ese motivo nosotros hemos estado conectando ambos casos, porque es imposible, dada la línea de tiempo, separar uno del otro. Porque resulta de que Estados Unidos tenía todo a su favor. Ahora, ¿quién nos da la razón? La propia inteligencia. 2 personas, quien renuncia y su jefa, han declarado y han dicho exclusivamente de que esto ha sido decisión única del presidente. Naranja. Y vemos que se está quedando solo. Trump se está quedando solo. Todavía tiene fuertes aliados como J.D. Vance, que salen a defender cada que pueden. Marco Rubio, que hace malabares para tratar de defender las decisiones del presidente, porque a final de cuentas están alineados estratégicamente. Y se nota mucho que Marco Rubio quiere contener para las presidenciales de 2028. No, y especialmente por el tema de Cuba. Mientras que a Rubio le prometas lo de Cuba, te va a mover cielo, mar y tierra. Sí. Marco Rubio, curiosamente, comenzó como detractor de Trump y se unió a él para sus fines personales. Ideológicos más que de enriquecerse, pero personales a final de cuentas. Sí. Y ahora tenemos un conflicto que por mucho que Trump diga ya va a terminar, no va a terminar, que encima las fuerzas israelíes están atacando a todo líder que pueden ir, no solamente los extremistas, los que reprimen a las personas, porque esta semana atacaron a un líder de los moderados que no se les permitió desde la cúpula religiosa contender a unas elecciones, porque lo consideraban muy aperturista, muy abierto a Occidente, muy... Incluso a él lo atacaron. Sí. Básicamente Israel diciendo, yo no quiero dejarte a nadie con quien puedas hacer la paz. No vas a tener a nadie con quien hacer la paz, porque para Israel la cuestión de la guerra con Irán es existencial desde un punto de vista fanático religiosa. Es una guerra
sagrada para conseguir el gran Estado de Israel y en última instancia la Pax Judaica. Sí, de todas maneras, desde el año pasado también lo dijimos de que iban a haber otros países del Medio Oriente que iban a ser implicados por esto de Israel, sí o sí. De hecho, hemos sido bastante escépticos de la postura de Israel con la diplomacia de otros países que tienen específicamente los territorios, están ubicados en los territorios donde el Gran Israel se quiere, en última instancia, aperturar, invadir, porque esa es la palabra real, invadir. Entonces, bueno, aquí ven las consecuencias de un presidente que necesita tapar un escándalo propio, que son dos fines distintos aquí. De hecho, son tres fines distintos. Fin número uno, Netanyahu necesita un conflicto porque él no quiere ser procesado por corrupción. Todavía hay voces dentro de Israel que lo quieren llevar a la corte, a juicio, por corrupción. Y ahora más encima estarían sumándole muy probablemente crímenes de lesa humanidad. Sumado a eso, tenemos una cúpula política de Israel, que son fanáticos religiosos, que creen en el gran Estado de Israel con todo lo que eso implica, que es invadir territorios. Y a ese fin también tenemos a un presidente depravado naranja que no quiere ser señalizado, ni investigado, ni cuestionado por un caso del señor de la isla, ya que ha tenido una gran participación, más de 50.000 veces mencionado en dichos correos. Hasta que el caballero el señor falleció, seguía hablando muy cercanamente de el señor presidente naranja. Que era capaz de concertar citas para que la gente fuera a verlo personalmente. 2018, correos que hablaban de esto, ¿ya? O sea, entonces tenemos tres fines que están convergiendo en una misma causa, que es sostener un conflicto. Trump quiere sostener el conflicto porque quiere distraer la atención, o quería distraer la atención en este caso. Netanyahu necesita del conflicto porque no quiere ser procesado por corrupción. Y están los que financian este gran Estado de Israel porque son fanáticos religiosos y quieren en última instancia hacerse de todos los territorios que están ahí en Medio Oriente con los países que están ocupando dichos territorios. Y eso es lo que está pasando realmente. Y eso es algo jodido porque se llevan entre sus intereses a un montón de personas que no tenían nada que hacer. Gente pobre que para ellos solamente son estadísticas y que literalmente no existen. Y ahora, porque esto no es solamente un terremoto de que, ay, bueno, pero ya son cosas de ellos, ¿no? ¿Cómo va a afectar al final a largo plazo? Bueno, si tenemos esta situación donde hay elecciones intermedias, donde Trump se va a jugar el Congreso y la mayoría de si aunado con gente desencantada desde el propio MAGA, desde el propio Make America Great Again. Que era una gran base electoral, había que decir. Ajá. Importante. Y deciden darle voto de castigo a Trump para votar por demócratas. Si la gente está enfadada de Estados Unidos, porque sí, podrá ser el estado más malvado Irán de todo el planeta, pero oye, la gasolina ya me subió a casi $4 el litro, eso no puedo estarlo pagando yo. Además, recordemos una cosa, dentro de todas las cosas grandiosas que ha hecho Donald Trump por su ciudadanía, fue quitar los planes de asistencia social. O sea, la gente más pobre de Estados Unidos es aún más pobre. Estaba viendo una noticia muy triste, bien, que me parece triste a mí, de un hombre que estaba en edad de jubilación, estaba teniendo que hacer delivery en la noche. Ah, yo también vi la noticia, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, un señor de sobre los 80 y tantos, creo que tenía 84 si mi mente no me falla. Pero era un señor ya que apenas se podía mover, o sea, de estos que usan bastón, haciendo delivery en la noche para poder costear la medicina de su esposa. Porque Donald Trump, dentro del gran y hermoso proyecto de ley, Big Beautiful Bill, claro, le quitó los medicamentos a un montón de personas. Ahora en Estados Unidos la gente, el ciudadano, debe elegir entre medicinas o comer. Y si no, pues tienes que sacar un trabajo adicional, no importa si estás en edad de jubilación. Y tan pobres son que sus hijos tampoco pueden costearle los gastos a sus padres. Así de fuerte está el problema de Estados Unidos, o sea. No, sí, es fuertísimo. Y ahora, esto traduzca lo descontento social real del ciudadano. Ajá. Y si a esto le ponemos que, ok, la ciudadanía ya se olvidó de los archivos Epstein, pero quienes están arriba, las cúpulas, las elites, no lo van a olvidar. Y si se pueden agarrar de esto, los demócratas, para hacerte el impeachment y mandarte a la cárcel, pues las probabilidades de que entres a la cárcel son bastante altas. Son bastante altas. Tiene que pensar una cosa, hay un presidente estadounidense que por mucho menos lo destituyeron. Renunció, que es Richard Nixon. Ajá. Por estar espiando a la ala demócrata, curiosamente. Otro republicano, pero bueno. Sí. Y francamente, la cuestión aquí es, número uno, parece que la caída de Trump es altamente probable este año.
Sí, nosotros la venimos diciendo desde el año anterior que había gente que igual era como un poco escéptica a nuestras lecturas de cómo estaba moviéndose la política, que las consecuencias de las decisiones que había estado tomando desde hacer la guerra arancelaria, de poner proyectos de ley que le quitaran beneficio a la ciudadanía, de bajarle el impuesto prácticamente a cero a los más ricos del país, de tomar por la fuerza a un montón de instituciones que le pertenecían a otros grandes conglomerados económicos, de estar haciéndole la guerra a un montón de personas que tienen mucho dinero, no solamente en Estados Unidos, sino que por fuera. Y sí, y todo esto se está juntando para hacer una tormenta social perfecta. La cosa aquí es, Trump, hay que tener mucho cuidado con él, porque si se ve el impeachment que viene hacia él, y ya inició una guerra con Irán, no sabemos de qué es capaz de hacer este sociópata. Sí, sí, No es sabe. un sociópata completo. Si él estuvo mencionando 50 Mil veces. en los archivos Epstein, y De los más mencionados, que es que no era el más mencionado. y realmente valores no tiene, y todo lo hace desde un sentido tan personalista, tan yo quiero ver cómo puedo ganar con sufrimiento poniendo mis resorts inmobiliarios en Gaza, porque Israel ya me limpió todo esto de gente y ahora... No olvidemos una cosa, o sea, de pronto yo aquí pongo imágenes que ustedes quizá piensen que son de mal gusto y que las pongo desde mi orientación política o preferencias políticas. Hay una imagen que suelo poner recurrentemente que es Donald Trump en un resort que dice atrás Gaza, al lado de Netanyahu tomando, ¿cómo se llama esto? Un cóctel. Ya, esa imagen no la hice yo con IA, ni la hizo a una persona contraria a Donald Trump. La subió el propio Donald Trump a su red social X. Sí. Esa imagen yo la tomé directamente de lo que publicó Donald Trump en su propio Twitter cuando ocurrió todo esto de Gaza. Así de macabro, así de mal gusto tiene este señor su sentido del humor. Así es. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Eso sí nos quedó un análisis muy largo, pero había que hacerlo. Había que conectar todas las cosas porque realmente es importante que la gente entienda que todo esto es una serie de circunstancias que han estado hilándose a lo largo de estos 2 meses, que los archivos Epstein, aunque no lo crean, sí están teniendo repercusiones para bien y para mal. Sí, de hecho aquí vuelvo a citar algo que dije en el podcast anterior y lo voy a volver a repetir aquí. Resulta de que cuando ocurren este tipo de cosas, las grandes revoluciones, nunca jamás ocurren desde la plebe. Nunca, 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 nunca. En la historia ocurren desde la plebe una revolución desde los sectores más bajos. Las verdaderas revoluciones, las que las tejen, utilizan como herramientas a la gente pobre, al ciudadano a pie, pero realmente quien maqueta y orquesta todo esto suele ser otro burgués, otra persona adinerada, otra persona que viene de las cúpulas de poder, que se cabrea tanto que entonces hay un cambio dentro de la política y dentro de la transacción de lo más alto de los recursos de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, no vamos a ver ciudadanos quemando edificios, no vamos a ver un linchamiento generalizado desde la población hacia, en este caso, la clase política por el escándalo tan horrendo, tan horroroso de los archivos de Epstein. No. Pero sí vamos a ver que va a haber una masa política con poder que no están involucrados en esos, que están hastiados de estas viejas cúpulas del poder, y son ellos los que van a empezar a organizar a la plebe, a las personas, y son ellos los que van a estar haciendo cambios reales para quitar, limpiar y sacar. Y eso, si las cosas van bien y Trump es capaz de seguir esa tendencia, pues probablemente lo vemos este año, ya sea por las buenas, con un impeachment y que iría a la cárcel, o por las malas, como le va diciendo también Maricarmen Rojas, de... Sí. Yo, sinceramente, ya viendo toda esta situación que se ha metido con tantos poderes tan distintos, tan diferentes a lo largo del planeta, se ha metido con otros financistas, se ha metido con otros millonarios, se ha metido con otros políticos, se ha metido con la gente, se ha metido en guerras que no le corresponden tampoco, que sinceramente ya creo que es el momento de que gente loquita, gente con convicciones, quiera hacer justicia por su mano, y a lo mejor vamos a empezar a ver, ya sea porque lo mandan desde otras cúpulas del poder porque ya está siendo demasiado incómodo para negocios, muchos negocios. O sea, literalmente hablando, la banca no está en tranquilidad, y eso es beneficioso para unos pocos solamente. Sí, para las nuevas élites económicas que están detrás de Trump, pero no para las armadoras de autos, no para aquellas que requieren de migrantes para estar subsistiendo, con las agrícolas, por ejemplo, y así sucesivamente. En fin, si te gustó, si te pareció completo cómo dimos este análisis de la posible antesala a la caída de Donald Trump, por favor no olvides dejar tu like,
Coméntanos qué opinas al respecto, si estamos de acuerdo, si estás de Tomar tu acuerdo. comentario. Y también comenta, compártenos a las personas que puedan interesar este video. Creemos que hemos hecho un análisis muy completo de la situación para que cualquiera que no esté enterado pueda comprender qué ha ocurrido. Y si quieres dejarle esto rápidamente a una persona que no sabe nada del tema, dile, aquí está el video para que te enteres. Y ya tendré todo el contexto internacional en este momento. Y suscríbanse, por favor, que queremos llegar a la meta de los 500 suscriptores. Llevamos peleando esto durante medio año. Así que, por favor, les agradeceremos este apoyo a nuestro canal, que si bien no somos muchos, y aún seguimos con las convicciones de darles información completa. Sí, verídica, que les sirva, porque todo esto va en última instancia a poder también que ustedes tomen decisiones importantes financieramente hablando, que puedan proteger su bolsillo. Continuaremos ahora con la siguiente noticia. Y es que Trump, a raíz de lo que ha ocurrido con Irán y su conflicto internacional, sale a decir en X que no necesita la ayuda de nadie. El presidente de Estados Unidos arremetió contra los países de la OTAN, concretamente la OTAN, luego de que rechazaran su plan para intervenir en el estrecho de Hormuz. ¿Qué fue lo que dijo explícitamente Trump? Y lo voy a leer porque está muy divertido, ¿vale? Cito: la mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en el Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que Irán posea armas nucleares. No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral. Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad, lo cual es una mentira. Afortunadamente hemos diezmado el ejército iraní, su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido. Y, quizás lo más importante, sus líderes. En prácticamente todos los niveles han desaparecido, para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio, ni al mundo. Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN. Nunca la hemos necesitado. Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. Parece carta de despecho a un ex. De hecho, como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, con mayúsculas, no necesitamos la ayuda de nadie. Y sí, esto es como el novio tóxico, es como decir, yo, el gran novio, grandilocuente, tú deberías estar agradecida de haber salido conmigo, un hombre tan excelentísimo, y yo decido que te dejo, no tú me dejas a mí. De verdad parece carta de despecho a un ex. Sí, dice, al final, gracias por su atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. Y que te quede claro, soy grande. Sí, Donald J. Trump escrito con mayúsculas. Pero aquí lo curioso es que antes de esta carta y antes de Joe Kent, los países europeos estaban muy proclives a enviar ayuda. De hecho, el propio Macron había barajado la idea de enviar portaaviones a estrecho de Hormuz para tratar de garantizar el flujo de petróleo. Salvo España, que sus dirigentes hicieron una buena lectura haciendo el símil con lo que pasó con Irak. El resto de los países europeos estaban en ese momento bastante tendenciosos a actuar bélicamente. Mira que Pedro Sánchez no es un gobernante que sea de universidad, porque es especialmente corrupto. Es muy corrupto. Muy corrupto. Los latinoamericanos, muchos de ellos se quedan tontos al lado de Pedro Sánchez. Es verdad. Pero tienen un buen analista que les dijo, oye, esto está haciendo Irak 2.0. Sí. No te metas en esto. A la persona que tenían ahí en ese lugar de poder, Ajá. muy Acertadamente. acertada, o sea, tienen un muy buen analista. Yo, es más, propondría a esa persona que tiene que ver con esa decisión concretamente, subirla ahí a La presidencia de las elecciones de España en 2 años, creo que son. Sí, Bastante bien, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho, Alemania le permitió a Estados Unidos usar sus bases ya que España no los estaba permitiendo hacerlo. Y todo este tiempo los aliados se decían, sí te podemos ayudar, pero no queremos involucrarnos concretamente en el conflicto. Y estaban viendo más o menos cómo le enviaban ayuda a Trump para que el flujo de petróleo... Sus propias cosas. Sí, y de hecho, aliados concretamente como Reino Unido, Francia y Japón mostraron un apoyo retórico sólido e incluso se discutió la creación de una coalición naval que se iba a llamar Operación Centinela Global para escoltar petroleros, ¿no? Sin embargo, dieron marcha atrás a raíz de que Joe Kent renunció como jefe de contraterrorismo de Estados Unidos y salió a declarar que no había una base técnica real de Irán.
O sea, si aquí los líderes de los países europeos pudieron haber sospechado de que Trump tenía razones personales y privadas relacionadas al escándalo de Epstein, el hecho de que esta persona tan excelentísima, por así decirlo, en el cargo en el que estaba renunciara por las razones que renunció, fue el motor suficiente y la razón suficiente y la justificación suficiente para desdecirse de cualquier acción bélica que pudiera suponer su intervención en este país. Así es. Y fíjese una cosa, nosotros hemos estado diciendo todo el tiempo, no podemos del todo separar lo que pasó con el escándalo de los archivos porque ahora mandar fuerzas especiales, fuerzas armadas, significaría quizá que tú tienes un nexo porque hay una razón legítima para que tú quieras apoyar el tapar estos archivos, el tapar las motivaciones que surgen tras todo esto y quizás tienes un tipo de conexión, o sea, pondrías la suspicacia en tu persona y nadie quiere ser relacionado de ninguna manera con esto. Encima, concretamente hablando de la OTAN, porque Trump despotrica contra la OTAN en este momento, también Japón y Australia, pero ellos trabajaron de manera independiente con el cuestionario, ¿no? Pero más que nada, esto es una ira bastante fuerte contra la OTAN. En la OTAN, los países de Reino Unido, de Dinamarca, de Alemania, sí han pegado los archivos Epstein. Bastante, o sea, han habido remociones muy importantes a lo largo de todo, de los países europeos involucrados, con personas involucradas en este escándalo. Entonces, por eso les digo, o sea, este escándalo es tan fuerte que de una u otra forma sí o sí va a repercutir, porque en otro mundo paralelo, en otra razón paralela, a lo mejor incluso que esta persona no hubiese dicho que no habían razones suficientes, igual la habrían apoyado. Porque hay diplomacias, hay coaliciones de por medio por las razones que yo querría apoyarte en este tipo de causas bélicas. Pero aquí hay una suspicacia y hay una pregunta que siempre está en el ojo público. El propio Irán, dentro de su propaganda, por así decirlo, que lanzó respecto a por qué le están haciendo la guerra, citó precisamente el tema de los archivos. De hecho, el propio Irán dijo, tú por los archivos nos hiciste la guerra a nosotros. De hecho, hicieron una imagen, un video de Lego, búsquenlo, que es parte de la propaganda iraní, pero que literalmente comienza con Netanyahu y Trump viendo los archivos Epstein y cómo Trump inicia su conflicto atacando una escuela de niñas, ¿no? Sí. Y bueno, Trump dice que no necesita a Hormuz, de hecho continuó diciendo al día siguiente que no necesitaba el estrecho de Hormuz y amenazaba con dejar su seguridad a otros países. Dice Trump, me pregunto qué pasaría si acabáramos con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado estrecho. Eso haría que algunos de nuestros aliados que no responden se pusieran las pilas y rápido, escribió Trump en su red Truth Social. Bueno, a mí lo que me dice la evidencia es que ellos han sido bastante diplomáticos, han querido todavía están abogando curiosamente por el viejo orden. Y bueno, en un segundo mensaje, que fue el día siguiente que publicó de no necesitamos a nadie, Trump recordó hoy a todos esos absolutos necios allá afuera de que Irán es considerado por todo el mundo como el estado patrocinador del terrorismo número 1. No, es Estados Unidos. Y luego otros... Yo lo veo bastante multilateral. Sí. Uno a uno también haciendo sus políticas. Los estamos dejando fuera de juego rápidamente. Y bueno, también el estadounidense criticó en ese momento la Alianza Atlántica y Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran su petición de crear su coalición de Centinela Global para asegurar la navegación en la vía por donde pasa el 20% del comercio marítimo de hidrocarburos. Y Trump insistió en su red social que como el país más poderoso del mundo no necesita ayuda de nadie porque ha logrado diezmar el ejército iraní. Yo soy grande y poderoso. Y la otra razón por la cual la OTAN, concretamente los países de ahí, dicen yo esto no es mi conflicto, yo no me meto en tus broncas, es porque Irán ha demostrado que puede atacar no solamente a Israel, sino también infraestructuras en Qatar y Emiratos Árabes y países que tengan bases estadounidenses. De hecho, Irán está cambiando la retórica a nivel internacional y francamente para mí eso me parece saludable, donde tú no puedes poner tu carta de neutralidad si estás albergando bases de Estados Unidos. Sí, de hecho, curiosamente, yo nunca pensé que iba a decir esto, porque a pesar de todo, a pesar de lo que ustedes puedan pensar de esto, yo no soy una persona que esté muy a favor de los fanáticos religiosos de ninguna religión, porque siento que el fanatismo religioso es muy peligroso, dado de que la gente se inmola por esas causas. De hecho, los israelitas también se inmolan. Sí. Lamentablemente. Bueno, el tema con esto es que aún así esto que está haciendo Irán de poner el precedente y la antesala a decir, oye,
si tú eres un país que alegas neutralidad, pero tienes bases militares de un país enemigo que me está atacando, entonces tú no eres neutral. Eres enemigo. Y tú no eres neutral, entonces eres enemigo. Y si tú eres enemigo, yo tengo la legitimidad de atacarte a ti, porque esa base está en tu territorio. Sí. Y esto cambia completamente las tornas del mundo, porque hasta este momento, dentro de este tan hablado multilateralismo, se había estado manejando la retórica de la neutralidad, que si es que yo lo estaba haciendo desde una parte del territorio incluso prestado, era razón suficiente para yo acogerme a la neutralidad y no. Porque pensemos lo siguiente, o sea, ¿es lógico eso? A mí me parece bastante ilógico. En realidad fue un acuerdo, un arreglo al que llegaron las grandes potencias después del segundo conflicto armado mundial. Sí. Tenemos que decir sí, porque a YouTube no le gusta que leemos de historia. Te bajan los videos. Y prácticamente también Irán está cambiando el relato porque ahora hay un filtro invisible en Teherán donde los barcos que consiguen atravesar el estrecho no lo hacen al azar, sino dentro de un patrón cada vez más claro. Tránsito negociado, banderas aceptables y destinos alineados con países que no participan directamente en el conflicto o sin directamente ser amigos de Estados Unidos o Israel. Eres amigo de Israel y de Estados Unidos, entonces créeme que tú no vas a pasar por aquí a sacar petróleo. Japón es uno de los países que, por ejemplo, están siendo bastante afectados por esta situación. Sin embargo, ya hay barcos, principalmente de India y China, que junto con otros actores neutrales han empezado a asegurar cargamentos mediante contactos diplomáticos, mientras buques vinculados a Occidente quedan fuera o directamente expuestos. La cuestión también aquí es cómo lo están haciendo, porque si tú miras el estrecho de Hormuz, tú tienes por acá arriba Irán y por abajo Arabia Saudita, ¿no? Claro. Entonces, la parte que está cerca de Arabia está intransitable. No puedes hacerlo ahí. Para transitar de manera segura por el estrecho de Hormuz tienes que hacerlo pegado a la costa de Irán. Y si Irán te está viendo todo ese trayecto y ve que eres una bandera, ¿cómo decirlo? Falsa, que no eres una bandera hostil. Sí, que dices que eres chino pero te ven con ojos azules y blanco como la leche, entonces definitivamente no puedes ser chino, ¿verdad? Sin demeritar que quizás haya chinos con ojos azules y blancos que estén por allá. Sí, los con ascendencia rusa. Sí, pero es extraño, ¿vale? En el momento es extraño. Aún así tiene maneras de comprobar que sí son o no son, ¿verdad? Claro. Y mientras tanto, Washington intenta responder con escoltas navales y presión internacional para que los otros países paguen recursos de su dinero para asegurar un flujo de petróleo de una guerra que ellos no iniciaron. Y tal parece que si bien esto se está dirigiendo cada vez más hacia una nueva crisis internacional. De hecho, yo había leído una noticia en la semana que según Irán había dicho que todos los países pueden pasar, excepto los que sean amigos de Estados Unidos, pero desgraciadamente Europa sí es amiga de Estados Unidos, a menos de que se desmarque completamente como el caso de España, ¿no? Claro, de hecho España es quizás de los únicos países europeos que puede pasar por el estrecho de Hormuz, porque al España, al haber hecho esto antes de que renunciara esta persona, insisto aquí, el encargado que subió la información y que finalmente por quién se tomó la decisión de no meterse en el conflicto, muy bien. Excelentísimo trabajador. Y también salió que Irán salió a decir explícitamente que España no le iban a hacer nada. Sí, lo dijo. Entonces realmente tienen esta serie de actores diplomáticos que Irán ya salió a decir que ya hay varios países que se han acercado para tratar de hablar con él que les permitan pasar por el estrecho de Hormuz bajo las condiciones que Irán ponga. Entonces ahorita Irán está tratando de prolongar el conflicto todo lo que puede, porque si bien está muy debilitado, eso no se puede negar. No. La defensa de los territorios del Golfo de Israel está siendo muy cara. Y si Irán necesita solamente drones que son mucho más baratos que los misiles Tomahawk. Y lleva años juntando este tipo de tecnología. Y encima tiene una ayuda velada por debajo de la mesa de Rusia, porque sí que la tiene. Yo hoy día leí una noticia que decía que efectivamente el Yamenei actual... ¿El hijo? Sí. Efectivamente se dice que está recibiendo atención médica por parte de Rusia. Oh, ya. Entonces podría... Un avión humanitario que se hizo pasar para... Sí, es Mojaba Yamenei. Sí. Yamenei, como lo escriben. Yo le pongo el Yamenei Junior. Sí. Entonces, en este momento tenemos un flujo mínimo con impacto global, aunque el número de barcos que logra cruzar sigue siendo una fracción de lo habitual. Ese pequeño goteo resulta lo suficiente como para influir en los precios a nivel internacional y la razón por la cual no ha llegado a $200 por barril. Sí, es porque gracias a que los otros países entraron en razón y no quisieron hacer un tercer conflicto armado mundial, ajá,
Eso pudo aliviar, y si bien va a estar por las nubes, es cierto, los principales aproblemados de este petróleo va a ser principalmente los Estados Unidos Sí, y sus aliados. y bueno, estamos en un momento en donde el control de los flujos energéticos está empezando a depender menos de la fuerza militar, de yo soy el más poderoso del mundo, no necesitamos a nadie, más de redes políticas y logísticas, de sentarse a hablar con Irán y decir, oye, yo no tengo nada que ver con ellos, me puedes vender petróleo. ¿Quién diría que dentro del viejo orden, el propio Irán sería el que defendería el multilateralismo? Que es la diplomacia. Desde lo bilateral, tú a tú conversamos, no tienes problemas conmigo, ok, puedes pasar. Que eso sí, son muy pocos los barcos y países que se podían pasar, pero China ya es de los que se garantizó el flujo y también a India. Y probablemente España. Probablemente España. Sí. Al paso que va. Pero mientras tanto, estamos viendo un mundo muy extraño donde nos hablaron durante años que Irán era un régimen con el cual no... Un régimen cerrado, del cual no se podía hablar, de que eran fanáticos religiosos, de que eran... Y yo a los únicos que veo haciendo lo mismo son a los... estadounidenses y a los israelíes. Sí. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido en el ámbito internacional, las repercusiones que tuvo la renuncia de un director de la Agencia Antiterrorismo o Contraterrorismo de Estados Unidos y cómo el resto de los países reaccionan en esto, porque ya no puedes decir que solamente es por una cuestión legítima de Irán, sino porque este señor evidentemente lo hace por sus archivos Epstein. Sí, tiene razones más que personales aquí para... Y ya, digamos que todavía son escépticos con los archivos de Epstein. Digamos que son escépticos. Entonces lo está haciendo porque la hija está casada con este judío y quiere más plata. Sí. Sea como fuere, hay una razón muy personalista. Sí. Y bueno, ya dado que esto está ocurriendo, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Parece que estamos viviendo en un mundo donde quizás los países del Golfo se vean obligados a decir a los Estados Unidos que se vayan de sus países, sí, para evitar ser atacados. Aquí puede venir otra crisis también, o sea, a lo mejor ustedes dicen, ay, hablan de crisis, viene la crisis como Pedrito y el Lobo. Pero miren, pensemos una cosa, primero el petróleo en sí mismo puede traerle una gran crisis a los estadounidenses. Es verdad que ellos son autosustentables, pero ellos tienen más un modelo de vender que el de traer. Ajá, no es para consumo interno. Exacto, entonces ellos curiosamente sí importan para consumo interno. Segundo, y no menor, el año pasado, si nosotros miramos qué fue lo que mantuvo a flote la economía estadounidense, luego de la debacle económico que trajo Donald Trump al bajarle los impuestos a los súper ricos, a ponerle más... aranceles. Claro, aranceles a todos los ciudadanos, porque al final eso es un impuesto indirecto. Al haberle quitado la ayuda a la gente más pobre, al haber quitado financiamientos internacionales y alianzas estratégicas, todo eso trajo consecuencias económicas en desmejoro para la ciudadanía estadounidense. Pero no se vio reflejado del todo, salvo que ustedes se metan a las tasas de desempleo que son bastante altas en Estados Unidos. Pero lo que parecía venir todo desde la inteligencia artificial. Y eso es porque dentro de la gira personal que hizo Donald Trump al Medio Oriente, hizo muchas alianzas con precisamente estos países del Golfo. ¿Ya? Entonces, los países del Golfo Pérsico son estratégicos para el desarrollo de la inteligencia desde un punto de vista estadounidense, o sea, es algo estratégico. ¿Qué va a pasar este año? O sea, ¿va a poder sacar esa... como libró la economía el año anterior? Pareciera que no, porque ya de por sí sus aranceles son ilegales. Si los países del Golfo no pueden financiar el crecimiento económico de Estados Unidos, vamos a ver una recesión real. Y dado que ya no puede juntar dinero de los impuestos porque los bajó estúpidamente, vamos a tener menos capacidad de Estados Unidos para desembolsar dinero en operaciones internacionales. Y nos acercamos más a esta Simpson predicción del país está en quiebra. A final de cuentas, yo personalmente trataría de, si vas a tener una moneda de, ¿cómo decirlo?, de resguardo, quizás el dólar no sea la mejor opción. Sí, yo creo que ya en estos momentos que estamos viendo las cosas, sinceramente el dólar lo veo bastante problemático. Aparte de que sí o sí, normalmente Estados Unidos cuando tiene este problema imprime más dinero, lo que significa que va a haber una inflación en Estados Unidos. Y una devaluación de la moneda. Exacto, o sea... Aquí hay una cuestión. Estados Unidos, perdona que te interrumpa, no, él puede imprimir teóricamente todo el dinero que quiera porque todos los países del mundo confían en su... Pero hay una crisis de confianza. Sí, y a final de cuentas,
si la crisis de confianza de todo el planeta, de todos los mandatarios, ¿sabes qué? Como que no veo condiciones económicas como para que me vayas pagando y los otros países dejan de comprar la deuda estadounidense, que eso es un punto más crítico. Sí. Invariablemente vamos a ver cómo el dólar va a bajar su precio en comparación con el peso mexicano, con el peso chileno, con el peso argentino, con todas las monedas del planeta en general y Por eso ustedes tienen que ver nuestro podcast, que nosotros no solamente traemos las noticias porque hay malas noticias para el planeta, sino que también estamos hablando de posibles acciones económicas. Y si es que llegáramos a ver la antesala de no, definitivamente, yo creo que con esto y esto, si va a venir esa crisis, se van a enterar primero aquí. Y bueno, esto sería la noticia importante, cómo ha sido la reacción a nivel internacional de lo que ha hecho Trump. Si te gustó cómo dimos esta noticia, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte, dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Y finalmente, la última nota sería más una actualización, y es que si bien Trump se le enojó con la gente de la OTAN y dijo que Japón tampoco lo necesitaba, recibió a Sanae Takaichi hoy en la Casa Blanca para hablar sobre otros temas. Trump había dicho en la mañana que, yo confío en que quizás pueda hacer que Japón envíe tropas. Y en la conferencia que tuvo a puertas abiertas con los periodistas, tanto japoneses como estadounidenses, estuvo ahí como que jugando con la idea de que, yo sé que Japón depende del 90% de su gas del estrecho de Hormuz y sería bueno que enviara tropas y demás. Sanae Takaichi desde antes de salir de Japón había dicho que ella no iba a enviar tropas de ninguna manera. De hecho, usó una carta trampa bastante ingeniosa desde mi punto de vista. Dijo, la constitución japonesa es pacifista y nosotros no tenemos la posibilidad de poder intervenir en este tipo de conflictos porque nuestra constitución nos lo impide. Y sin embargo, Sanae Takaichi, les hemos dicho en otros programas, que quiere volver a hacer que Japón tenga su propio ejército. Entonces la idea aquí es, podría si tuviera mi propio ejército, pero no puedo porque mi constitución es pacifista. Sí, de hecho, si yo fuera Sanae, espero que quizás esa es su estrategia. Sería hablar al control, oye, mira, yo no puedo porque no sabe que nosotros no podemos por el ejército, pero tú podrías finalmente darnos la venia y el apoyo para nosotros cambiar nuestra constitución pacifista y tener finalmente nuestro propio ejército. Y después se desentiende. Si te he visto, no me acuerdo. Sí. Y una cosa más, también dentro lo que ha sonado más el día de hoy de este encuentro. ¿Por qué Sanae Takaichi fue? Porque el año pasado habían firmado un acuerdo de inversión en Estados Unidos. Por el tema de los aranceles, que ahora son ilegales. Ajá, entonces fue a ratificarlo, por así decirlo, ¿no? A eso fue principalmente. Ya era un acuerdo que tenían bien palabrado, entonces iba a ir, sí o sí. Y Trump le preguntó a un periodista japonés que por qué Trump se iba a hacer este conflicto con Irán, no le avisó a sus aliados en la OTAN o a los propios japoneses, que los japoneses están muy confundidos al respecto de esto. Y Trump le dijo porque tenía que ser una sorpresa. ¿Y quién sabe mejor de sorpresas que los japoneses? Los japoneses no nos avisaron cuando atacaron Pearl Harbor. Ja, 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 ja. Y se que chista con cara de... Como que estoy con un niño. Sí, la cara de Takaichi igual fue cómica porque no dice nada, de hecho ni siquiera creo que se haya enojado, sinceramente es como que, recuerda que estás con Trump, Sí. es así ya. Es como que, estoy con una persona tonta. Sí, es gracioso porque cuando dice eso, lo único que ella hace es como hacer una sonrisa forzada y apretar la boca, así como. Como quiero decir algo, pero no vale ni siquiera la pena decir nada. Sí, como que las circunstancias son completamente distintas. Y dice aquí, luego Trump continúa diciendo, jajaja, me pregunta por qué no avisé de que iba a atacar, jajaja, qué tontería está diciendo este Japón. Como que medio humillando al sí, japonés, ¿no? Sinceramente creo que lo único que se humilló solito ahí fue el propio Trump. De partida comparado cosas que no tienen nada que ver, porque aquí él inició una acción bélica contra un país hostil supuestamente, mientras que en el caso de Japón ellos ya estaban en guerra. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este chiste concreto? Porque yo no lo he traído porque realmente es intrascendente, ¿no? Sí, no, es un anecdótico. Pero, sí, para estar en atención, en la primera noticia, Joe Kent dijo en su entrevista que tuvo con Tucker Carlson de que no había información que iba a haber un nuevo 11S o un Pearl Harbor. Entonces, Trump escuchó la entrevista con Tucker Carlson y... Claro, y sacó de ahí la información. Sí, como que... pues, cierto, pasó eso en algún momento en nuestra vida del país. Entonces habló como que voy así a hablar lo que primero que se me ocurre y... Sí, de hecho, en ese sentido, Donald Trump a mí me gusta como político en este punto,
Es bastante honesto. De hecho, creo que Estados Unidos hace mucho tiempo que no había tenido un presidente tan honesto. Que representara todo lo que es Estados Unidos para el resto del mundo, ¿no? Todos los valores, Sí, sí. todo lo que son los estadounidenses y cómo lo vemos en el resto del mundo. Es una esto- pena en todo caso que sea tan desgraciado este tipo, porque en otros contextos, o sea, si hubiera sido menos bestia humana, si hubiera sido menos sociópata, todos los políticos no son santos de mi devoción, sinceramente. Me habría gustado una persona como Donald Trump tan transparente. Lamentablemente hablando, es un... Es una bestia. Ajá. Naranja. No lo puedo considerar Donald Trump humano. Si un día tengo la desgracia de que me lo encuentre en persona y dice, oh, mira, tú debes ser de Estados Unidos porque eres muy alto, toma mi mano. Y digo, Me muero. me muero. Oh, un ataque epiléptico. Fijo un ataque epiléptico para no darle la mano porque esa bestia naranja. esta bestia no merece mi consideración ni mi Sí, respeto. en todo caso, nosotros lo decimos no por lo que está haciendo ahora, sino que por todo lo que salió de los famosos archivos. Es Sí. demasiado abominable todo lo que aparece ahí. Sí, si Trump no ve a todas las personas que lastimó y de las que él tenía conocimiento que eran lastimadas como seres humanos, yo no puedo ver a Trump como un ser humano. Sí, Simple y sencillo. Simple y sencillo. En fin, entonces, si les gustó cómo hicimos todo este análisis que se conectó del principio a final, por favor no olviden dejar su like, comenten y compartan y denle a la campanita de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo los jueves por la noche o que estemos subiendo nuestros videos los lunes por la mañana. Oye, por cierto, antes de terminar, ¿le recomienda a la gente abastecerse de todas maneras de gas, por ejemplo? Mira, ahorita todos han visto un incremento fuerte de los precios porque la Agencia Internacional de Energía salió a liberar 400 millones de barriles la semana pasada, ¿no? Pero tenemos como para un mes máximo 2 ¿Ya? de flujo de gas que no impacte tan fuerte. Ya está impactando, pero no tanto. Francamente, yo les diría que si no tienen dinero infinito, vayan, aunque tengan que hacer un gasto fuerte este mes, comprando comida de un mes a un año, y aunque no tengan espacio, habiliten aunque sea, no sé, la cocina, una habitación de uno de sus hijos, o sus propias habitaciones para poner debajo de la cama arroz, latas de conservas. Sí, porque el tema de la energía en este caso afecta a todo, es transversal. Todo necesita desde el embarque de un barco, valga la redundancia, que te traiga cierto tipo de alimentos, hasta transportar a tu casa por la carretera o por tren. Sí, todas esas cosas que no son perecederas, azúcar, sal, las latas en conserva que están selladas al vacío y técnicamente pueden durarte hasta 2 a 3 años. Sí. Arroz, todo tipo de legumbres. Ahora sí que si van a tener que estar viviendo de puras verduras, compren carne de soya, tiene proteína. Carne de soya, si la alinean bien, pueden quedar muy bien como si fuera carne. Y todo este tipo de cosas que estén deshidratadas, cómprenlas ahora porque cuando venga esta muy probable crisis, yo no deseo que venga, ojalá que me equivoque, de verdad, deseo equivocarme. Sí. Pero si ya estamos viendo un montón de síntomas, mejor es ser precavidos. Total, la comida no perecible no perece. Sí, y pueden estar racionando y de ahí estar, después de gasto fuerte, los primeros 2 o 3 meses, ya Pueden tener por lo menos una holgura mayor en el bolsillo. hasta que se restablezcan las cosas. Tratar de paliar este Porque desajuste. ya dijo que primero el 20% del petróleo del planeta pasa por ahí, que no es menor. Y ya dijo que él no se va a detener, de que ya esto lo tomó como una causa casi pro planeta. Trató de ponerlo dentro de su relato porque dijo que si es que él se deja amedrentar, entonces este tipo de matonaje lo va a seguir haciendo con ellos y con cualquier otro país incómodo para el gran imperio estadounidense. Sí. Así que ya lo dijeron, no van a bajar los brazos, están dispuestos a seguir con esta escalada si es que escala. Tienen con qué hacerlo, se han preparado durante muchísimos años y este no es Irak. Esto no es Irak. En fin, entonces esto sería todo por Ecos Financieros. Fuimos Álvaro Ávila y Mary Carmen Rojas. nos estaremos viendo la siguiente semana. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos. Bye.